Hola, vamos a continuar con el método de decisión de tablas de verdad, que ya hemos comentado que es un método semántico, porque este sería el segundo video referente a este método. Lo que vamos a hacer es resolver dos ejercicios. En el video anterior lo que hicimos fue que resolvimos un ejercicio, el cual nos dio como resultado un argumento que era válido, es decir, tuvo como resultado una tabla que fue una tautología. Recordemos que hay tres tipos de tablas. Una tautología, cuando en el conectivo principal hay solo los valores de verdad como un verdadero. La siguiente sería una contingencia, cuando tiene en el conectivo principal valores como verdadero y falso. Y la tercera sería una contradicción, que en el conectivo principal pues solo tiene el valor de verdad, que es falso. Entonces lo que haremos es resolver esta fórmula que ya tenemos aquí. Ya está acomodada y pasaremos a hacerlo, ¿no? Nada más recordar que para el valor de verdadero podemos utilizar la V, podemos utilizar el número 1, podemos utilizar la T, y para el falso podemos utilizar la F o el número 0. Bien, entonces observamos que en esta fórmula solo hay una variable proposicional, que en este caso sería P, por lo cual al utilizar la fórmula 2 a la n, recordando que el 2 representa los valores de verdad, que puede ser verdadero o falso, por eso el 2 es el número base, y la n representa el número de variables o letras diferentes de la fórmula que nosotros estamos analizando. En este caso sería 1. Bueno, aquí tenemos que 2 a la 1 es igual a 2, por lo cual nuestra tabla de verdad tendría dos renglones. Entonces, en la parte superior izquierda de la tabla escribimos la letra o variable proposicional que aparece en la fórmula, que en este caso solo es una, y escribimos los valores. Como son dos renglones, tendrá el valor de verdadero y tendrá el valor de falso. Una vez que hacemos eso, entonces lo que corresponde es los valores que acabamos de agregar aquí, tenemos que pasarlos de este lado en cada ocasión que aparezca la variable proposicional, que en este caso es P. Tenemos que agregar esos mismos valores. Por ejemplo, en este caso en el renglón 1 es verdadera, en el renglón 2 es falso. Y así en cada ocasión que aparezca la variable proposicional. Una vez que tenemos esto, ahora lo que vamos a hacer es identificar cuál será el conectivo principal, o cuál es el conectivo principal de esta fórmula. El conectivo principal, para poder determinarlo, como estamos hablando, bueno, en este caso sería un conectivo binario, suponiendo que fuera una disyunción. Si un conectivo principal de la fórmula que estuviéramos trabajando fuera una disyunción, entonces este conectivo no tendría que estar agrupado, en el sentido de que no tendría que estar, no podría ser contenido por signos de agrupación, en este caso paréntesis, por lo cual tendría algo hacia un lado y algo hacia otro lado, lo cual nos permitiría determinar que ese sería el conectivo principal. Este no podría ser el conectivo principal si estuviera contenido por algunos paréntesis o signos de agrupación, porque si fuera así, este paréntesis cerraría con este que está acá y contendría o estaría agrupando este símbolo, por lo cual no sería el conectivo principal en este caso. Es decir, debe estar de tal manera que no lo contengan los signos de agrupación y pudiéramos decir que esté libre, ¿no? Tenemos que estar de este lado, hay algo agrupado, y está de este lado que hay algo agrupado, pero este no está, no lo contiene ningún signo de agrupación o no lo contienen los paréntesis. Eso es lo que tendríamos que hacer, o acá tendríamos que buscar cuál sería ese conectivo, ¿no? ¿Cuál cumple con esa característica? No podemos decir que este es el conectivo principal porque este lo contiene este par de paréntesis. No podemos decir que este es el conectivo principal porque lo contienen este par de paréntesis. Lo mismo con cada uno de estos conectivos, de estas fórmulas. Este conectivo está contenido en estos paréntesis y este conectivo está contenido por estos paréntesis. Ahora, en el caso de las negaciones, la negación tampoco puede ser el conectivo principal
porque aquí lo está contenido entre estos paréntesis, lo mismo acá. Vamos con la conjunción. En este caso, la conjunción tampoco podría ser el conectivo principal porque lo contiene el paréntesis que está aquí y que cierra con este paréntesis, ¿sí? Por lo cual ese no es el conectivo principal. Ahora, por este lado, tenemos aquí un condicional, pero este tampoco podría ser el conectivo principal porque lo contiene el paréntesis que va de aquí a acá. En el caso de la disyunción también está contenido por estos paréntesis. Por lo cual el conectivo principal es este, que corresponde a un condicional. Vemos que no hay signos de agrupación que lo contengan, pero sin embargo tiene algo agrupado que es el antecedente, que va de este signo de agrupación, de este paréntesis a este, indicándonos que todo eso es el antecedente, y tenemos que este paréntesis con este está la agrupación indicándonos que es el consecuente, por lo cual el conectivo principal de esta fórmula corresponde a un condicional. Una vez que ya identificamos el conectivo, pues entonces vamos a realizar las operaciones atendiendo a las agrupaciones más pequeñas y a las reglas que se establecen respecto a en qué situación es verdadero un conectivo binario y en qué situación es falso, dependiendo del conectivo del que estemos tratando, y estará ese valor de verdadero o falso en función del valor de las variables proposicionales que compongan esa fórmula compuesta. Bien, esa fórmula compuesta o molecular. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a aplicar la regla de la negación a las variables proposicionales que estén negadas. En este caso, observamos que aquí P es verdadero, pero está negado, por lo cual la negación, aquí observamos que lo que hace es que cambie el valor de verdad. Si la proposición es verdadera, al negarla se vuelve falsa. Si la proposición es falsa, al negarla se vuelve verdadera. Únicamente cambia el valor de verdad. En este caso tenemos que P es verdadero y al negarlo se hace falso. Y P es falso y al negarlo se vuelve verdadero. Así aplicamos en cada ocasión en la cual esté negada la variable proposicional. Aquí se hace falso, verdadero. Aquí falso, verdadero. Y acá falso, verdadero. Una vez que hacemos eso, lo que sigue es realizar las agrupaciones como nos están indicando los paréntesis. Observamos que este paréntesis cierra con el que está inmediatamente a la derecha en sentido contrario, que sería este paréntesis. Por lo cual tendríamos que realizar esta operación. Es decir, el valor de P con el valor de la negación de P nos darán como resultado la disyunción. Observamos que para la disyunción, una disyunción es falsa cuando ambos elementos que lo componen son falsos, y es verdadera en el resto de los casos. Aquí observamos que en el renglón 1, un elemento es verdadero y el otro elemento es falso, por lo cual, con un solo elemento que sea verdadero, la disyunción será verdadera. Lo mismo en el renglón 2, un elemento es verdadero y el otro es falso, por lo cual la disyunción será verdadera. Continuamos con las agrupaciones que van en ese sentido, que son de las más pequeñas. Vemos que este paréntesis cierra con este paréntesis, por lo cual realizamos la operación. Los valores de P nos permitirán, y el valor de la negación de P nos permiten obtener la disyunción. Nuevamente, esta tendría que ser falsa cuando ambos son falsos y verdadera en el resto de los casos. Tenemos aquí que hay un elemento que es verdadero, por lo cual sería verdadera, y aquí un elemento que es verdadero, por lo cual también sería verdadero. Ahora pasamos a este lado y observamos también que esta es una agrupación pequeña. Es decir, este paréntesis cierra con este paréntesis, por lo cual el valor de la disyunción lo obtendríamos con el valor de P y el valor de la negación de P. Atendiendo la regla de la disyunción, en ambos renglones sería verdadero porque al menos uno de sus elementos es verdadero. Ahora, una vez que hicimos eso, lo que hacemos es ir aplicando lo que nos va indicando. En este sentido, la siguiente agrupación sería de este paréntesis con este paréntesis, por lo cual vemos que el conectivo principal es un condicional, el antecedente y el consecuente nos darían el valor de esta conectiva. Pero observamos que este paréntesis está negado, es decir, aquí se está negando el resultado del conectivo principal que está dentro del paréntesis. El resultado del conectivo principal que está dentro del paréntesis es la disyunción, y obtuvimos que en ambos renglones la disyunción fue verdadera, por lo cual, al aplicarle la negación,
resultaría el valor de falso para ambos renglones. Lo mismo hacemos de este lado. Observamos que la negación está afectando al resultado que está del paréntesis. Ambos renglones fueron verdaderos, se convierten en falsos. De este lado igual. Observamos que el resultado de la disyunción fue en ambos renglones verdaderos, pero al negarlo se convertiría en falso. Una vez que tenemos esos resultados, entonces ya podemos obtener el resultado del condicional. Es decir, siempre vamos a estar utilizando el resultado que vamos obteniendo. En este caso, como lo último que realizamos fue la negación, es decir, el resultado, los valores de la negación con los valores de P me darán aquí el resultado del condicional. Observamos que en cuanto al condicional, conocemos que un condicional es falso únicamente cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Y en el resto de los casos es verdadero. Es decir, que aquí en ambos renglones sería verdadero porque la condición es que el antecedente fuera verdadero y el consecuente falso para que fuera falso. Pero si de antemano ya sabemos que el antecedente del condicional es falso, pues ya no se cumplirá esa condición, por lo cual el condicional tendrá que ser verdadero. En este caso ocurre lo mismo. En un condicional que tiene antecedente falso, independientemente del valor del consecuente, dará como resultado un condicional verdadero. Porque la única combinación de valores que da como resultado un condicional falso es antecedente verdadero y consecuente falso. Que el antecedente fuera verdadero y el consecuente falso me daría falso. Pero como no se cumple esa condición, pues entonces aquí sería verdadero. Falso, entonces falso, da como resultado verdadero. Falso, entonces verdadero, da como resultado verdadero. Ahora, vamos de este lado. De este lado, nuevamente tenemos que el conectivo principal fue un condicional, el antecedente es la variable proposicional P, y el consecuente es la negación del conectivo principal dentro del paréntesis. Es decir, el conectivo principal dentro del paréntesis es la disyunción y nos dio como resultado ambos elementos verdaderos, pero al aplicarle la negación, porque la negación afecta a lo que está inmediatamente a la derecha de ella, y lo que está inmediatamente a la derecha de ella es la agrupación completa que va de este paréntesis, que es de este paréntesis. Por lo cual, los valores del antecedente serían los valores de P y los valores del consecuente serían los valores de la negación. Tenemos que verdadero, entonces falso, resulta un condicional falso porque cumple con la condición que se establece aquí. Y luego falso, entonces falso, da como resultado verdadero. Una vez que tenemos ya esos valores, lo que resta es conocer el valor del conectivo del antecedente. En este caso, el conectivo principal del antecedente de todo este condicional o de esta fórmula corresponde a la conjunción. Y el valor de la conjunción lo vamos a obtener con los resultados de los condicionales que nosotros estuvimos trabajando. Es decir, el resultado de este condicional con el resultado de este condicional me van a permitir obtener el valor de la conjunción. Observamos que una conjunción es verdadera cuando ambos elementos que lo componen son verdaderos y en el resto de los casos la conjunción es falsa, por lo cual únicamente será verdadera cuando ambos elementos sean verdaderos. Observamos que en el renglón número 1 el primer elemento de la conjunción es verdadero y el segundo elemento de la conjunción es verdadera, por lo cual esta será verdadera. En el renglón número 2 se cumple la misma condición, por lo cual la conjunción será verdadera. Ahora, este resultado, que es el resultado del antecedente de todo el condicional, nos permitirá obtener el resultado ya del conectivo principal, teniendo también o viendo los valores del conectivo principal del consecuente. Es decir, esta conjunción que acabamos de obtener, los resultados de la conjunción con los resultados de este condicional, nos permitirán obtener el resultado del conectivo principal de esta fórmula, de la fórmula completa.
vemos que es un condicional y entonces vemos antecedente verdadero, entonces consecuente falso, da como resultado un condicional falso, lo cual tendríamos en el renglón número 1. Verdadero, entonces verdadero da como resultado un condicional verdadero. Y así es como obtenemos al final el resultado del conectivo principal. Ahora, una vez que hemos realizado la tabla de verdad, habíamos comentado que hay 3 tipos de tablas. En este caso, en el conectivo principal se observa que tiene tanto verdaderos como falsos, por lo cual corresponde a una tabla de verdad que es una contingencia. Lo que nos indica que esta no es una fórmula válida, porque hay al menos una combinación de valores de verdad que hacen falsa la fórmula. Y las únicas fórmulas válidas, argumentos válidos, son aquellos que tienen como resultado una tabla de verdad, que es una tautología. Pues así es como se resuelve este ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a resolver otro ejercicio para que se comprenda un poco mejor este método de tablas de verdad. Voy a borrar esta fórmula, ahorita voy a escribir otra y procederé a resolver. Esta es la fórmula que vamos a resolver. Observamos que es una fórmula que tiene 2 variables proposicionales, en este caso la variable P y la variable Q, por lo cual al realizar o al utilizar la fórmula que tenemos que es 2 a la n, sustituimos n por el número de letras proposicionales que tiene, en este caso son 2, lo cual nos indica que es 2 por 2, da como resultado 4. Esta tabla tendrá 4 renglones. Escribimos en la parte superior izquierda las letras o variables proposicionales y conociendo que tiene o es una tabla que contendrá 4 renglones, escribimos a la letra que está hacia la izquierda la mitad de los renglones verdaderos y la mitad de renglones falsos. Es decir, tendrá 2 verdaderos y 2 falsos. A la fórmula que le sigue vamos por mitad. Si fueron 2 verdaderos y 2 falsos, sería un verdadero y un falso, así hasta completar la totalidad de los renglones. Una vez que tenemos eso, pues pasamos los valores que acabamos de obtener en cada ocasión que se aparezca la variable proposicional. En este caso P, anotamos los valores. Lo mismo con Q. Nuevamente P, Q, P, nuevamente P. Ahora pasamos a identificar el conectivo principal de la fórmula. Nuevamente poniendo atención a que no esté contenido en una agrupación de los paréntesis. Vemos que aquí hay un conectivo, pero este no puede ser el conectivo principal de la fórmula porque lo contiene este par de paréntesis. Después tenemos este conectivo que es una conjunción, pero de igual forma no puede ser el conectivo principal porque lo contiene la agrupación que va de aquí a acá. Acá tenemos otro condicional, pero este tampoco puede ser el conectivo principal porque lo contiene una agrupación de paréntesis que es este paréntesis con este que está acá. De este lado tenemos una conjunción, pero la conjunción no puede ser el conectivo principal porque lo contiene esta agrupación que es el paréntesis, por lo cual el conectivo principal corresponde a este condicional, porque el condicional no está contenido en la agrupación alguna de paréntesis, es decir, simplemente tiene una agrupación acá que está libre, está algo a la izquierda, que sería el antecedente, y está algo a la derecha agrupado, que sería el consecuente. Una vez que ya tenemos los valores, pues lo que vamos a hacer es resolver o aplicar las reglas que corresponden dependiendo de cada conectivo.
En este caso, lo primero que vamos a aplicar es la negación. Nuevamente, la negación lo que hace es que cambia el valor de verdad. Aquí obtenemos que tenemos dos renglones verdaderos y dos falsos, pero al negarlos, lo que se invierte, serían dos falsos y dos verdaderos. Y así obtenemos ya el valor de la negación de P. De una vez vamos a resolver esta parte. Observamos que el conectivo es una conjunción y atendiendo a la regla de la conjunción, esta conjunción es verdadera cuando ambos elementos que la componen son verdaderos. En el resto de los casos, la conjunción es falsa. Es decir, ambos elementos tendrían que ser verdaderos. Observamos aquí que no se da ese caso, por lo cual aquí sería falso, 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 porque al menos uno de los dos elementos es falso. Ahora ya tenemos el resultado del consecuente del condicional. Ahora vamos con los antecedentes. En el caso del antecedente, observamos que la agrupación más pequeña es de este paréntesis a este paréntesis. Por lo cual, el resultado de este condicional lo obtendremos con los valores de P, que será el antecedente, y los valores de Q, que es el consecuente. Atendiendo a lo que se establece en cuanto en qué situación es verdadera y es falsa, o es falsa un condicional, sabemos que un condicional es falso cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Y en el resto de los casos será verdadero. Observamos que solo en el renglón número 2 se cumple la condición para que sea falso y en el resto es verdadero. Ahora, continuando con la agrupación que sigue es este paréntesis con este paréntesis, por lo cual tendremos que obtener el resultado de este conectivo que es la conjunción. Para ello utilizaremos el valor de esta agrupación, es decir, lo que acabamos de obtener del condicional con P nos dará esta conjunción. Es decir, estos resultados que acabamos de obtener con el valor de P nos permitirá obtener la conjunción. Nuevamente, la conjunción es verdadera cuando ambos elementos son verdaderos y es falsa cuando al menos uno de sus elementos es falso. Aquí tenemos que en el renglón 1 ambos elementos son verdaderos, por lo cual es verdadera. En el renglón número 2, al menos uno de sus elementos es falso, por lo cual sería falsa. Lo mismo sucede en el renglón 3 y en el renglón 4. Al menos uno de sus elementos es falso, por lo cual esta tendría que ser falsa. Ahora, continuando con la agrupación, tenemos que obtener el valor de este condicional, porque la agrupación va de aquí, de este paréntesis, con este paréntesis. Y tenemos que obtener el valor de este conectivo. Y este conectivo lo vamos a obtener con el resultado que acabamos de obtener, que sería el antecedente de este condicional, y con los valores de Q, que sería el consecuente de este condicional. Es decir, los valores que acabamos de obtener con los valores de Q nos darán como resultado este condicional. Conocemos que el condicional es falso únicamente cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso, y es verdadero en el resto de los casos. Observamos que aquí el único caso en el que el antecedente es verdadero es en el renglón número 1, pero su consecuente es verdadero, por lo cual obtendremos que es verdadero. En el renglón 2, 3 y 4 observamos que su antecedente es falso, por lo cual independientemente del valor del consecuente, este tendrá que ser verdadero, porque la única condición para que sea falso es antecedente verdadero y consecuente falso. Pero si de antemano ya no cumple con la condición de ser antecedente verdadero, pues ya no será falso el condicional, porque si su antecedente es falso, pues independientemente del valor del consecuente, como se establece acá, si su antecedente es falso, independientemente de si su consecuente es verdadero o es falso, pues el resultado que obtendremos es verdadero en ambas situaciones. Ahora, una vez que ya obtuvimos el valor de este conectivo, que es el conectivo principal del antecedente, este nos permitirá obtener ese conectivo con el conectivo principal del consecuente que corresponde a la conjunción, nos permitirá obtener los valores del condicional, que es el conectivo principal de toda la fórmula. Observamos que los 4 renglones del antecedente son verdaderos y los 4 renglones del consecuente son falsos, por lo cual se cumple la condición que antecedente verdadero y consecuente falso darán como resultado un condicional falso. Tenemos verdadero, entonces falso, da como resultado falso.
Verdadero, entonces falso, da como resultado falso. Verdadero, entonces falso, obtenemos como resultado falso. Verdadero, entonces falso, obtenemos como resultado falso. Así es como obtenemos el resultado de la conectiva principal y nos damos cuenta que esta fórmula únicamente tiene falso en su conectiva principal, por lo cual atendemos a lo que está acá y nos damos cuenta que se trata de una contradicción. Al ser una contradicción, pues se establece que no es una fórmula válida, porque las únicas fórmulas válidas son aquellas que tienen como resultado una tabla de verdad, que es una tautología. Pues esta es la manera de resolver los ejercicios. Ya este es el segundo video, repito, del método de decisión de tablas de verdad. Espero que esto facilite ya la realización de los ejercicios que se han estado encomendando. Así que pues sería todo en este video y pues suerte.